¿Ya está la pantalla y la presentación? Sí, Ok, perfecto, José perdón por Luis. los inconvenientes. Sí, ya, ahora sí ya puedes iniciar cuando tú quieras, José Luis. Bueno, quisiera agradecer la invitación, María Fernanda, eh, y felicitarlos al equipo que está organizando estas pláticas, porque han tenido y he tenido la oportunidad de ver diversas pláticas desde Philippe Benoit, el doctor Auer, un doctor que no recuerdo el nombre de Florida. Y bueno, platicando con Maffer, me hizo el favor de invitarme a dar esta plática. Y bueno, pues la idea es que compartamos algo de experiencia en el tema de examen precompra. Es algo que cualquier veterinario va a tener la necesidad de atender este tipo de servicio que va a solicitar el cliente. Y pues bueno, es el tema que tengo preparado para ustedes esta tarde. Entonces quisiera empezar la plática y felicitar al equipo de colaboración que tienen un increíble chat en donde todos los días recibo radiografías, información y casos clínicos súper interesantes. Y bueno, pues me he unido a este foro para compartir un poco la experiencia que he vivido en este tema. Vamos a hablar sobre examen precompra. Se habla de que 400 años antes de Cristo, Jenofonte describe ya un examen precompra, entonces no es algo nuevo que hagamos actualmente, es algo que se hacía desde muchos años atrás. Como yo entiendo, cuando a mí me llaman a hacer un examen precompra, es la evaluación de un paciente para que esté apto para un fin específico. El fin lo tiene el comprador y el examen está enfocado principalmente al aspecto clínico. La idea es poner todas nuestras habilidades y destrezas al servicio de este cliente y poder en un momento dado proporcionarle la mayor cantidad de información que él requiere, pero el único responsable de la compra de ese caballo es él. Como dicen los abogados, nosotros a nuestro buen saber y entender le vamos a informar cuál es el estatus del caballo y él va a tomar la decisión. Evidentemente, si a mí me llama María Fernanda para hacer un examen de aparato locomotor o de un precompra de un caballo pasofino colombiano, probablemente no tenga la experiencia y tenga yo algunas bases, pero probablemente no me vaya a ir tan bien porque no estoy familiarizado con la función del caballo pasofino colombiano. Entonces, es muy importante que conozcamos primero que nada las expectativas del comprador. ¿A qué altura va a utilizar el caballo? Si es de salto, si lo requiere para adiestramiento, si lo requiere para concurso completo, si lo requiere para alguna disciplina. Es importante que nosotros estemos familiarizados con la disciplina para la cual nos están contratando para evaluar ese caballo, ya que existen diversas necesidades según sea la función zootécnica. Y también, pues es importante que sepamos el valor del caballo. Hoy es increíble la cantidad de ceros que le pueden poner a un cheque y el valor del caballo que pueda llegar a tener. Y como dice la doctora Sue Dyson, existe todo un armamento tecnológico para tratar de encontrar cualquier tipo de patología o alteración que tenga el caballo. Sin embargo, yo llevo 30 años ya trabajando en la clínica en equinos y al día de hoy no he encontrado un caballo que no tenga nada. O sea, no existe un caballo perfecto. Por otro lado, también es importante saber quién está vendiendo. En mi país, por ejemplo, existe la reputación de algunos vendedores de caballos buena, otros medianamente y otros regular y otros definitivamente mala reputación. Al igual en los criaderos de Estados Unidos o de Europa o de Sudamérica, siempre debemos de tratar de investigar un poco acerca de quién está vendiendo y cómo le ha ido a la gente, si es posible saber con la compra de esos caballos. Y tener experiencia con la función zootécnica que vaya a realizar. Yo no me meto mucho más que en caballos de salto, que es lo que he hecho la mayor parte de estos años, y en caballos de adiestramiento en algunas ocasiones, pero principalmente caballos de salto. Muy importante preguntar si el caballo es para un principiante, si es un caballo que va a saltar 80, 90 centímetros, un metro, 1,30, 1,40, 1,60. No es lo mismo un caballo de gran premio que un caballo de escuelita para una persona que va a tomar clases una o dos veces por semana. Y como yo lo hago es
todo en la misma forma permanentemente y voy por aparatos y sistemas, empezando y poniendo mucho énfasis en lo que es el aparato locomotor. Y dice un dicho en mi país que caballo viejo para jinete joven. Este soy yo saltando, por ahí a lo mejor más adelante aparece otra fotografía en donde estoy saltando 80 centímetros. Y la diferencia entre cuando saltaba 80 o 90 centímetros, aquí que estoy saltando un poquito más, era el caballo. Y no era un caballo joven, era un caballo viejo. Y el dicho en mi país dice que caballo viejo para jinete joven. Y yo no es que sea joven de edad, tengo 58 años, pero en el sentido estricto era joven en la disciplina de salto, empecé muy tarde, por ahí de los 40 y tantos años, pero un caballo con experiencia me ayudaba mucho a mí, pero este caballo tenía esparavan óseo, tenía síndrome navicular y bueno, en manos de un veterinario, pues lo tenía yo listo para saltar y que me ayudara a saltar lo que nunca pensé saltar y no era un caballo que pudiese en un momento a pasar un examen precompra para otra función, pero para lo que yo lo necesitaba era suficiente. Eh, Importante que conozcamos la disciplina, como ya lo había mencionado. Voy a enfocarme a lo que es salto de obstáculos, caballos para salto, y por ahí también podría yo hablar un poco acerca de caballos de adiestramiento que me ha tocado ver, pero debemos recordar, por ejemplo, en mi país hay gente que eh, contrata a alguien para hacer algún examen precompra o clínico en un caballo de conformación. Raras veces en los caballos de carreras he visto que se hagan exámenes precompra, pero hay caballos para concurso completo, pruebas de resistencia, todas las disciplinas que están viendo en la transparencia. Y bueno, este es un caballo que estuvo ahí en una de las competencias de Global. Es un caballo con, con un trabajo de los huicholes de mi país. Aquí tienen diversas disciplinas, salto, concurso completo, adiestramiento. Y bueno, eso es lo que nosotros debemos saber, a qué disciplina nos vamos a dedicar y conocer. En mi experiencia y hoy día con la tecnología, existe una mala costumbre de que el cliente se va a Europa de viaje con sus amigos, se van a una subasta, ven potros, los escogen y pues como ahora la tecnología nos permite intercambiar o mandar información, pues de repente recibimos en nuestro teléfono 16, 24, 36 radiografías, las vemos en el teléfono y el dueño nos pregunta que si el caballo lo compran o no lo compran. Entonces aquí la transparencia dice examen precompra presencial versus a distancia. En mi experiencia yo no recomiendo emitir ningún juicio ni ningún dictamen en un caballo que no hemos visto. En mi caso, yo he cometido errores en caballos en exámenes precompra que yo vi, que yo evalué, que yo flexioné, que yo radiografié. Ahora imagínense cuando ustedes emitan un juicio a distancia, simplemente viendo radiografías. Entonces, lo que yo hago es, le digo al dueño, sabes que en las radiografías yo puedo observar cambios en el hueso navicular, osteoartritis, osteocondrosis o lo que vea yo en las radiografías, pero no te puedo decir si compras o no compras al caballo, porque ni siquiera lo he visto. Entonces, pasamos al siguiente punto. Tienes el examen clínico del caballo, porque aquí ya me dieron las radiografías. Entonces, radiografías sin examen clínico dan información, pero no hay la información integral que yo requiero para dar un reporte de ese caballo. Pero de cualquier manera, tampoco me gusta hacerlo a distancia. En algunos casos, los que ya llevan tiempo en esto deben estar familiarizados con este formato que por muchos años ha estado vigente, en donde está el nombre del caballo, la raza, el sexo, la edad, un diagramita y en general las conclusiones que recibimos en muchos casos es que el caballo está sano para el deporte que lo tienen destinado. Y si ustedes revisan, aquí lo hacen por aparatos y sistemas, un examen clínico, cardiovascular, respiratorio, digestivo, sistema nervioso, hacen una inspección de aparato locomotor, al paso, al trote, etcétera. Hay una clasificación de la evaluación de las radiografías y del hueso navicular y lo ponen en unas categorías que son muy generales desde mi punto de vista. Es aceptable, de acuerdo a los cambios que tenga satisfactorios, es con ciertos riesgos y no es aceptable.
y ahí hacen su descripción de lo que encontraron en las radiografías. Las reflexiones que yo hago cuando veo esta información es, ¿quién llenó este informe? ¿Es un veterinario que contrataron allá para que haga el examen clínico del caballo? ¿O es el veterinario que trabaja en el rancho o en el criadero? Desde mi punto de vista puede haber conflicto de intereses cuando la persona que está en el rancho o en el criadero llena estos exámenes. Evidentemente puede haber conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque si es el que trabaja en el rancho, no podrá decir que el caballo está mal o que clínicamente presenta alguna patología. Me ha tocado recibir caballos con radiografías que no corresponden al caballo. En la universidad a través de los años hemos tenido estudiantes que han rotado en criaderos y que nos han dicho, nos ponen a tomar radiografías y las 4 tomas de Corvejón, si en algunas sales paraban, se hacen más tomas para que en el ángulo que se tome la placa radiográfica se vea lo menos que se pueda el tipo de problema que tiene el caballo. Entonces, yo he aprendido a través del tiempo a desconfiar de las placas radiográficas y lo que solicito son placas radiográficas que tengan cuando menos no más de un mes de duración, porque en un mes pudieron haber habido ya cambios que radiográficamente podrían implicar un riesgo para el caballo. De ahí pasamos al siguiente nivel. Si no funciona el tema de hacer un examen precompra a distancia viendo radiografías y mandando el informe, pues ahora los dueños nos mandan videos. Y evidentemente, pues el escenario es divino, el potro salta increíble, pasa en cámara lenta, está en un escenario ideal para que el que lo va a comprar quede enamorado, y de ahí le mandan el video, y de ahí le mandan los papeles, y pues bueno, el caballo podría, para una persona que no es veterinario, impresionarlo o quedar impactado con lo que está viendo. Las reflexiones que yo les sugiero hacer es, ¿cómo saben que ese caballo no tenía algún medicamento? ¿Cómo saben si ese caballo es 10, 12 años de edad y el caballo antes de hacer el video calentaron, trabajaron al caballo y las claudicaciones cuando el caballo ha trabajado van a ser diferentes a que si ustedes lo evalúan en frío? Y bueno, ahí tienen, no es un caballo, es un alebrije también. Quise poner cosas típicas de mi país para que vieran también dentro de la plática cosas de México. Entonces, todo eso creo que es algo que debemos considerar y también el tipo de trucos que se pueden hacer mediante la cámara. O sea, dependiendo del ángulo en lo que lo estén colocando la cámara, podrán ver al caballo saltar y poder tener una idea a lo mejor no tan acertada a la realidad de lo que realmente salta ese caballo. Entonces, mi recomendación es siempre que se pueda hacer los exámenes presenciales y no a distancia, porque en mi experiencia existe un mayor riesgo cuando emitimos un juicio o una respuesta de caballos que no hemos visto. Y cuando llegan a que nosotros los evaluemos, pues resulta que nos encontramos con varias cosas que no son como lo que habíamos visto. El examen yo lo hago, llego a donde está el caballo y generalmente yo no aviso cuando voy a ir. Mi cliente me llama y me dice, oye, quiero que cheques un caballo en tal rancho. Ya avisé que vas a ir y mi respuesta es, ok, diles que voy en esta semana o diles que voy el jueves. Pero generalmente no digo a qué hora voy a llegar. No sé en sus países, pero en mi país me ha tocado ver que si saben que va a ir un veterinario a hacer un examen precompra, pues le ponen 2 gramitos de fenilbutazona en la vena o le dan un sobrecito de buta o se aseguran que cuando yo llegue el caballo ya lo hayan trabajado. En fin, existen muchas formas de disfrazar o tratar de enmascarar cosas que pudiera llegar a tener el caballo y ahorita que lleguemos a exámenes antidoping o exámenes de laboratorio para caballos en precompra, vamos a hablar un poquito de por qué se hacen ese tipo de exámenes. Entonces yo lo que trato es de llegar por sorpresa a evaluar al caballo que me están pidiendo con la idea de no dar oportunidad o reducir en la medida de lo posible la oportunidad de que le apliquen algún medicamento al caballo y que pueden enmascarar cierta signología. Idealmente me presento en la caballeriza antes de que lo saquen para tratar de determinar si el caballo tiene algún tipo de estereotipia o vicio. Si tengo suerte y es un caballo tragador de aire, pues a lo mejor lo veo que está apoyándose y tragando aire. Si es un caballo que tiene alguna estereotipia como el baile del oso, que esté ahí bailoteando enfrente de la caballeriza, a lo mejor también lo puedo detectar ahí. Y también puedo observar el entorno y el ambiente en el que se encuentra el caballo.
La caballeriza hago el examen clínico, tomo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tomo la temperatura del caballo y hago una palpación general dentro de la caballeriza, revisando los hollares, el olor del aire que sale de los hollares, percutiendo los senos frontales, maxilares, haciendo movimientos del cuello ligeros, haciendo palpación de cabeza, cuello, cruz, espalda y extremidades. Y esto generalmente lo hago en la caballeriza y la auscultación del corazón, tratando de identificar alguna arritmia, algún soplo, en el entendido que hay muchas arritmias y muchos soplos que no interfieren con la actividad deportiva del caballo, pero que se deben de reportar en lo que nosotros vamos a decirle al dueño. Como les decía, después de trabajar 30 años en este tema de los caballos, puedo decirles que he cometido muchos errores y que los errores que más he cometido es por exceso de prisa, de falta de tiempo a veces, de que quiero ir a hacer el examen precompra, ir a hacer las radiografías a otro lugar, ver una claudicación en otro lado. Entonces, no dedicar el tiempo a hacer un buen examen. Y hay un dicho que dice que cometemos más errores por no observar que por no saber. A veces tenemos el conocimiento, pero yo he cometido errores por llegar a hacer exámenes a veces a prisa, sin el detenimiento que requiere un examen precompra, y a veces he cometido errores por este tipo de descuidos de mi parte. Ya que hice mi examen en la caballeriza, de lo que les acabo de mencionar, pues pido que saquen al caballo, idealmente sin vendas, sin protecciones en la cola, sin ningún tipo de vendaje para poderlo evaluar. Y ya afuera vuelvo a evaluar y a revisar al caballo, y lo que sí hago es no creerle nada al caballerango de lo que él me diga. Generalmente no los conozco o en ocasiones los conozco y trato de no contaminarme con información que me puedan dar. Simplemente llego con una visión totalmente nueva del caballo y hago el examen. Generalmente si el caballo tiene pasaporte, pido que tenga el pasaporte. Si no lo tiene, hago una revisión para ver si la edad que le dijeron a mi cliente es la correcta. Me he encontrado casos en donde al dueño le dijeron que tenía 12 años y el caballo tiene 18, o le dijeron que tenía 3 años y resulta que tiene 8. Entonces trato de hacer una evaluación de la cavidad oral, y dentro de la cavidad oral pues evalúo también si el caballo contiene algún problema en sus incisivos, si tiene boca de perico, si tiene boca de mono, prognatas, brágnatas, etcétera, para tratar de relacionar esto. Es importante, no sé el foro al que le estoy hablando, si hay veterinarios que tienen experiencia, si hay estudiantes, si hay veterinarios muy jóvenes. Es muy importante la cavidad oral. La causa número 1 por la que llaman a un veterinario es un problema en el aparato locomotor. Es que el caballo está claudicando. La segunda causa va a ser una emergencia, va a ser un problema de tipo digestivo y va a ser un cólico. Y la tercera causa por la que lo van a llamar va a ser por un problema en la cavidad oral, problemas dentales. Y los problemas dentales, si partimos de que estamos examinando un caballo para hacer un examen precompra, pues la boca sería la equivalencia al volante en un coche. Si hay patologías en la cavidad oral, el caballo va a masticar irregular, va a pelear con el bocado, va a tener patologías que van a repercutir en cómo mueve la cabeza. De ahí vienen los caballos, los shakers. No me gusta usar anglicismos, los que sacuden la cabeza. Va a haber caballos que al tener una muela fracturada o enfermedad periodontal van a apoyar en una forma irregular, repercutiendo en la forma en la que tienen colocado el cuello, y al tener el cuello en una forma irregular va a repercutir en una forma de apoyo en manos y en patas, y esto puede estar generando claudicaciones relacionadas con la cavidad oral. Aunado que problemas de cavidad oral, ahorita que lleguemos más para adelante, vamos a hablar de que si hay infecciones periodontales, pudiese haber reincidencia de estas patologías en un 70-80% de los casos. Entonces, cuando hago el examen de la cabeza, también reviso si a nivel de la cresta facial, aquí en este caballo, estoy marcando la cresta facial, existiera evidencia de que hubiese habido alguna trepanación a nivel de la cresta facial o a nivel del seno frontal o maxilar, que me sugiera algún tipo de repulsión o trepanación en el paciente. Reviso la tráquea, a ver si no presenta alguna traqueotomía. Presiono a nivel de los talones, tratando de identificar si hubo alguna evidencia o hay evidencia de neurectomía. Toco el abdomen del caballo para ver si hay alguna evidencia de cirugía abdominal.
Y en muchas ocasiones me he encontrado clientes que ni siquiera saben que su caballo había tenido una cirugía abdominal. En mi país hay muchísimos caballos, hay varios hospitales y hay varios cirujanos que estamos operando caballos de cólico y dependiendo de cómo quede la cicatriz después de la cirugía, podría ser muy fácil detectarla o podría ser más difícil, pero es importante que nosotros detectemos ese tipo de cosas para podérselas reportar al dueño. Camino alrededor del caballo y veo su conformación. Aquí están viendo un caballo que la mano derecha, los talones están más altos, la mano izquierda, los talones son más bajos, están irregulares. Yo por muchos años batallé mucho para identificar las claudicaciones. Hoy día sigo batallando, solo que las veo un poco mejor. Pero hay herramientas para identificar si un caballo está arrastrando, por ejemplo, el posterior, y aquí tienen un ejemplo. Este caballo, si observan la pinza del casco del posterior, presenta un mayor desgaste. Caballos con problemas de conformación van a tener diversas, o sea, desgaste irregular en esos cascos y es importante que los observen. En la auscultación, pues tratar de determinar estertores, si hay un incremento en la temperatura, tratar de ver por qué hay incremento en la temperatura, preguntarle al caballerango si el caballo ha tenido fiebre, algún problema respiratorio. En los hollares, la secreción no debe ser como esta, debe ser transparente, si el caballo no tiene ninguna patología, no tiene que haber mal olor, si hay halitosis, piensen en algún problema en la cavidad oral. Yo particularmente reviso la articulación temporomandibular para ver si hay dolor o algún tipo de molestia y percutir los senos me ayuda también muchísimo. Y el examen de cavidad oral, si tengo alguna sospecha, puedo solicitar una segunda revisión y pedir autorización para sedar al paciente bajo condiciones normales. No bloqueo ni tranquilizo a un paciente, pero si hay algo que sospeche, puedo pedir autorización y decirles, oye, pregúntale al dueño si me permite hacer un examen de la cavidad oral, porque sin sedar a un paciente, pues lo único que vamos a ver son los incisivos, podemos sujetar la lengua y ver con una buena lámpara un poco más hacia atrás, pero si hay por ejemplo, una pieza que hayan extraído o enfermedad periodontal o algo, no lo vamos a detectar. Entonces, recomiendo pedir permiso para sedar al paciente y hacer un examen de cavidad oral. Importante cuando les decía que tocaba la parte de los talones, revisar si hay evidencia de alguna cirugía, como pudo haber sido una neurotomía, una desmotomía del ligamento frenador o algún procedimiento quirúrgico. Y si existe la sospecha, pues sugerirle al dueño todo este armamento tecnológico que les mencionaba, porque puede haber una evidencia de una inflamación a nivel de los tendones flexores de una lesión que tuvo el caballo cuando era joven en entrenamiento y que le dejó una fibrosis, sea en tendones o sea en ligamentos, y que yo lo vea y diga, no, pues hay una inflamación y que la inflamación no tenga nada que ver con una determinada claudicación. Pero es importante que nosotros hagamos una evaluación. Por mucho tiempo yo pensaba que al hacer un ultrasonido y evaluar el origen del ligamento suspensor del menudillo y compararlo con la mano opuesta, me daba una idea de cuál era el que estaba más inflamado o menos inflamado. Ya después con el tiempo y una plática y una publicación del doctor Denois que dice que no necesariamente tienen que medir lo mismo y que cada uno puede tener medidas diferentes independientemente de que haya habido o no haya habido alguna lesión. Y en ocasiones revisarlos nos puede poner en perspectiva de qué es lo que pudiera pasar. Es común que en caballos de salto que han sufrido lesiones a nivel del ligamento suspensor del menudillo, sea en patas o sea en manos, se tiendan a lastimar más frecuentemente al seguir haciendo la función zootécnica para la que fueron creados o se está utilizando. En cuanto a la evaluación de los ojos, también es muy importante. Estas fotografías son de la doctora Aitze, una oftalmóloga que tenemos muy buena en México de pequeñas y de grandes especies. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues si tiene cataratas, leucoma, úlceras corneales o tuvo un trasplante de córnea, opacidad corneal por algún traumatismo, pues qué importa si aquí en México hubo un caballo que se llamó Arete y que ganó en una olimpiada un premio. Hay caballos que con visibilidad, con un ojo, pueden trabajar y competir, sí, pero recordemos que hoy día estamos expuestos a las demandas. Y más adelante voy a hablar un poquito acerca del tema de demandas. Y lo que está muy claro es que nosotros a nuestro buen saber y entender debemos de reportar todo lo que veamos en el caballo. Y de ahí que el dueño tome la decisión. Pero, por ejemplo, si el caballo tuviera algún tipo de patología en el ojo y al cabo de 6 meses o un año, una uveitis
recurrente que ya se veía desde el examen clínico no fue reportada. No sé en sus países, pero en el mío sí pueden y existen ya las demandas con respecto a este tipo de problemas. Entonces, es mejor y yo les recomiendo que todo lo que vean lo reporten. Y vamos a ir hablando de más cosas con casos clínicos que vamos a ir viendo. Este caballo, si ustedes lo ven, de entrada se ve irregular, no tiene la cruz como normalmente debería de ser, es la porción más alta del caballo, son las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Y aquí lo que ven, más adelante lo vamos a ver en movimiento, se ve parte de lo que es la escápula. Y bueno, esta yegua se cayó, se levantó sobre sus posteriores, se cayó de espaldas y presentaba fracturas de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y esa era la razón de que estuviera plana. Ahora, un caballo que tuvo fractura de las apófisis espinosas, ¿puede saltar? Sí, sí puede saltar y tengo pacientes que están saltando. Sin embargo, el dueño debe de saber que eso existe, que eso lo tuvo y en algún momento la función zootécnica que desempeña le va a dar inestabilidad al albardón porque no tiene la forma que normalmente debería tener el caballo y va a requerir de un tipo de carona o de pad especial, de gel o algo, porque en algunas ocasiones están sensibles. Muy importante que diferenciemos inflamación versus claudicación. Hay patologías o cicatrices en tendones y en ligamentos que no tienen un significado clínico, pero que estéticamente están presentes. Entonces, siempre diferenciarlo. Y sobre todo si tiene alguna relación con el desempeño que va a tener el caballo. Lo siguiente es, vamos a hablar más adelante de radiografías, es hallazgos radiográficos versus lesiones. Hay un artículo de la doctora Sara Puchalski que salió en la revista no recuerdo el nombre de la revista ahorita, en donde hablaba de todos los hallazgos radiográficos que no tienen un significado clínico, pero que sin embargo se deben de mencionar en el examen precompra. Ejemplo, un fragmento osteocondral en la articulación tibio-tarsiana que no tiene un significado clínico para que el caballo esté saltando. He visto caballos de gran premio saltando con un pequeño fragmento y que no les molesta, pero que nosotros en nuestro examen debemos de reportarlo por si en algún momento llegase a causar algún problema. Por mencionar un ejemplo. O un tipo de esparavan óseo que esté presente y que clínicamente no haya significado clínico de esa patología. Hay una regla que dice que hay muchos caballos con cambios radiográficos en el hueso navicular que no tienen signos clínicos. Y hay caballos con signos clínicos de síndrome navicular, pinza larga, talón bajo, sensible a la pinza en los talones, que bloquea el nervio digital palmar y que radiográficamente no tienen cambios. Entonces, ver unas radiografías y ver a un caballo siempre lo tenemos que poner en conjunto para poder verlo como tal integrado y poder correlacionar las radiografías, el ultrasonido con los signos clínicos y no estar como en muchas ocasiones nos pasa en el hospital, a veces en la universidad, que estamos tratando a los resultados del laboratorio clínico. Y los patólogos bajan y nos dicen, oye, esto que me estás mandando el caballo está muerto, ¿verdad? O está muy mal. Y entonces les dices, oye, te invito a que bajes al hospital y veas al caballo. Clínicamente tuvo cirugía abdominal o tuvo tal procedimiento y sí, está con algunos problemas, pero el caballo no está muerto. Entonces no tratemos a los resultados del laboratorio, tratemos al paciente. Muchos de los trabajos que se presentan en congresos hoy día hablan de regresar a lo básico, dicen back to the basic. Y mucho de lo que nosotros tenemos influencia por estar tan cerca de Estados Unidos es estar pensando en el ultrasonido, en las radiografías, cuando omitimos un buen examen clínico para tratar de detectar diversas cosas. Y entonces queremos encontrar en las radiografías o encontramos en las radiografías hallazgos o algún tipo de lesión o cambio radiográfico, perdón, y ya queremos atribuirle a eso el problema. Entonces, importante eso. Muy importante también qué edad tiene el caballo. Evidentemente, caballos de arriba, 8, 10 años, 12 años, 14 años, saltando 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, no van a estar limpios, no van a tener las articulaciones sin ningún cambio. Les digo yo, son heridas de guerra. O sea, si es un caballo que está saltando un centroamericano, un panamericano, va a ir a una olimpiada, pues evidentemente no va a estar limpia sus articulaciones. ¿Qué experiencia tiene el caballo de acuerdo a la edad? Les decía yo que caballo viejo para jinete joven, problemas de osteocondrosis,
fracturas, lesiones viejas que puedan aparecer que no tengan significado clínico, y vamos a ver algunos casos más adelante. Y aquí una pregunta: ¿cuándo hacer prueba antidoping o prueba a medicamentos que pudiera tener el caballo? Promedio cuesta en mi país mandar a hacer un perfil de medicamentos de antiinflamatorios no esteroidales, esteroidales y medicamentos comunes que queremos detectar en un caballo para determinar si trae metabolitos de algún medicamento por alguna inyección intraarticular o sistémica. Promedio cuesta entre 400 y $500. En México el peso al día de hoy estamos 25 pesos por $1, entonces el costo es alto, pero dependiendo del valor del caballo y de la disposición del dueño a invertir para su seguridad, nosotros tenemos que ofrecerle este tipo de servicio, y nosotros lo tenemos que mandar a Estados Unidos vía paquetería, el suero, y nos regresan los resultados en cuanto les llega, más o menos a las 24 horas. Exámenes de laboratorio de rutina, normalmente, y dependiendo del costo del caballo, yo hago un perfil completo de hemograma y química sanguínea, con la idea de tener la certeza de cómo está el riñón, cómo está el hígado, hematocrito, proteínas plasmáticas y algún tipo, el fibrinógeno tal vez, para ver si hay algún proceso inflamatorio que clínicamente no lo pueda yo observar, y tratar de siempre estarle diciendo al dueño cuando me dice cuánto me va a costar, desglosarle. Yo entiendo que somos prestadores de servicios y que nosotros simplemente le ofrecemos al dueño las herramientas que tenemos disponibles, pero a veces me dicen, es que quiero un examen precompra sin radiografías. Entonces les digo, pues me da mucha pena, pero todavía no tengo vista de rayos X para poder ver los huesos. Entonces, si tú quieres tener un poco más de certeza del pronóstico de lo que va a ser el caballo, pues sí tienes que invertir en radiografías. En cuanto al dueño y al entrenador, en México tenemos caballerangos veterinarios, entrenadores veterinarios, dueños veterinarios, y hasta el que limpia las camas es veterinario. Entonces todos opinan, todos tienen experiencia y todos creen que porque su papá fue herrero, ellos son herradores actualmente. O creen que porque han estado 20 años comprando y vendiendo caballos, saben de los caballos. Con sorpresa, muchos entrenadores y muchos dueños quedan sorprendidos cuando me toca hacer un examen precompra y de casualidad el caballo tiene evidencia de cirugía abdominal, y no lo sabía ni el dueño, no lo sabía el veterinario y mucho menos el vendedor. Y el vendedor tiene muchos intereses creados. Generalmente es el que está orientando a un ingeniero, a un empresario o a una persona simplemente que es rica y se quiere comprar un caballo, y lo enloquece porque lo trepa al caballo y lo hace saltar lo que esta persona en su vida pensó saltar, y ya enloquecido tiene más poder un entrenador que un veterinario. Pero mi mentor, que es el doctor Raúl Armendariz, siempre me dijo, si tú quieres perdurar en esto, siempre dile a la persona la verdad, no le digas lo que ella quiere escuchar. Y eso ha hecho que a través de los años pueda yo en muchas ocasiones ir en contra de lo que el dueño quiere, pero decirle la verdad. He perdido clientes por decirles la verdad, y a veces han regresado porque ellos a veces quieren escuchar que el caballo está muy bien. Y mi obligación es decirles siempre cómo está el caballo. Y la otra es que los entrenadores tienen siempre su comisión, hay un interés creado por vender ese caballo, y el veterinario no, el veterinario simplemente va a ganar por el examen clínico, la visita, los estudios radiográficos, el ultrasonido y todo lo que va a hacer para darle el mejor examen y la mejor respuesta a su cliente. Y muchas ocasiones el que vende no sabe ni lo que está vendiendo. Ahí hablé un poco acerca de examen de aparato locomotor, de examen en estática. Ahora vamos a hablar un poco el enfoque que le doy a aparato digestivo. Como ya les mencioné, evalúo al caballo en su caballeriza, tratando de determinar o de encontrarlo. Por ejemplo, si yo llego y hago un examen precompra de un caballo como este, que al entrar o al llegar a la caballeriza está tragando aire, van a decir, pues sí, es un caballo que no lo trabajan y por eso tiene ese vicio. Bueno, por ahí hubo un artículo publicado en las Proceedings del AEP, no recuerdo si fue 91 o 92, en donde se habla de que los caballos tragadores de aire tienen una mayor predisposición a padecer síndrome abdominal por entrampamiento en el foramen epiploico. Al tragar aire, el estómago se llena, se distiende, ocupa un mayor espacio en la cavidad abdominal y predispone a que el caballo se esté revolcando. Y como aún no sabemos por qué se entrampa el intestino delgado en el ligamento, en el foramen
epiploico y en algún momento el caballo al estarse revolcando puede entrar intestino delgado, derecha, izquierda, derecha. Si es un caballo viejo, dicen que hay una mayor predisposición porque el hígado se reduce de tamaño, etcétera. Entonces, si yo veo que el caballo es tragador de aire, así lo encuentro infraganti, pues eso no es una buena señal. A mi cliente le tengo que decir que este vicio puede repercutir en que el caballo presente cólicos. Si lo que vieron aquí es un caballo revolcándose, que no es este, pero es para acordarme que tengo que hablar de predisposición A. Si no lo agarré infraganti, pero le abro la boca y veo que los incisivos superiores no existen porque es un tragador de aire con apoyo y también hay caballos sin apoyo, pues también tengo que reportárselo al dueño. Y más allá de que vea yo que no tiene incisivos, es importante que recordemos que el balance de lo que es el ciclo de la masticación en la cavidad oral está en 3 puntos: incisivos, premolares y molares y articulación temporomandibular. Y este amigo ya no tiene incisivos, entonces su balance en el ciclo de la masticación va a estar alterado. O este otro que le abres la boca y te encuentras con que de este lado hay premolares y molares, de este lado no hay, y la altura de estas piezas de los 400 pues están rebasadas de lo que es el nivel de lo que están viendo aquí. Entonces este caballo seguramente va a tener un problema de masticación, va a mover la cabeza irregular al masticar, va a trabajar irregular cuando lo estén montando y el problema que tiene pues está en la boca. Incluso con el bocado va a haber problema. En el examen de cavidad oral, evaluar si hay un tipo de mordida en diagonal, en sonrisa, falta alguna pieza, tiene boca de perico, tiene boca de mono, hay prognatismo, braquígnata, hay alguna evidencia de comida empacada porque hubo alguna extracción de alguna pieza o la ausencia de alguna pieza. Entonces, para un buen examen de cavidad oral no basta esto. Pero si yo sospecho que haya litosis, puedo pedir autorización y decirle, oye, ¿me dejas tranquilizar al caballo para colocarle un abrebocas y hacer un examen de cavidad oral? Enjuagar muy bien la cavidad oral, utilizar un espejo intraoral. Por ahí va a haber una plática de algo de cavidad oral y es un tema que a mí me encanta y lo he hecho por muchos años. Entonces me gusta ser muy minucioso en esta revisión. Y puede ser desde un espejo intraoral hasta una cámara intraoral para evidenciar si hay caries, fracturas, evidencia de enfermedad periodontal, ausencia de piezas, disposición de las piezas, escalones, boca en forma ondulada, etcétera. Y laceraciones, como ven aquí en este, que probablemente tengan que ver con un deficiente balance y equilibrio orodental, en donde los picos de esmalte no han sido balanceados y está causando cierto tipo de pelea el caballo con el bocado. El bocado lo va a manejar el caballo y los puntos de apoyo son los asientos, eh, la lengua, la barbilla y el paladar. Entonces, si hay algún tipo de problema en la boca, puede haber problemas también en el manejo del caballo. Y eso ya sería un problema a la hora de que el cliente o el jinete lo maneje. Si yo tengo sospecha de problemas en la cavidad oral, puedo incluir una toma radiográfica o sugerirle al dueño una toma radiográfica de cabeza, ya que a la ausencia de una pieza, si el caballo tuvo un problema de enfermedad periodontal en una muela, y la muela, como pueden ver aquí, ya fue retirada. Este es el hueco de la pieza que ya se quitó. Aquí hay un instrumento en donde tienen la pieza que ya se retiró. Si hubiese sido el tratamiento tardío, pudo haber afectado, en este caso, a la 10 y a la 11. Y a la que está aquí tiene segundo, tercero y cuarto premolar. Al cuarto premolar y a los 2 molares aledaños. Y si el problema, cuando ustedes revisan al caballo, no lo detectan porque viene bajo la medicación de antibióticos, probablemente el caballo al mes de que le retiren los antibióticos va a empezar con halitosis, con moco o secreción unilateral y pudieran estar lidiando con un problema que ustedes no previeron y que no analizaron en la cavidad oral y que por la incidencia de enfermedad periodontal se reporta entre 75 y 80% de los casos cuando retiramos una pieza infectada, fracturada o con enfermedad periodontal, que las muelas aledañas estén también afectadas. O en este caso, este caballo que tuvo quistes sinusales y que tuvo una cirugía donde hicimos un flap en la parte del frontal y el maxilar, y que pues bueno, ya está sin ningún problema, le creció pelo, pero se siente una depresión a nivel del frontal y a nivel del maxilar cicatriz,
pues bueno, la maravilla de la radiografía poder hacer como una placa y detectar eso, o poner el ultrasonido ahí encima y ver que ahí hay un hueco, una irregularidad, hueso de neoformación con un callo óseo, aquí falta un pedazo, yo hice esta cirugía y le faltaba un pedazo de hueso al caballo del flap que hicimos o del corte de hueso que hicimos, y ahí se observa el hueso continuo, aquí ya no hay hueso, aquí continúa, y se rellenó y hay tejido fibroso y piel, pero hay evidencia de algo que le pasó. En el examen en estática, ver los problemas de conformación, si es un caballo que está izquierdo, si está estevado, si en este caso es un caballo que tiene un casco topino, ver si presenta seños que pudieran estar relacionados con laminitis o algún episodio de laminitis que haya tenido el caballo, talón muy bajo, la conformación de los talones, comparen estos talones con estos talones, la presencia de vejigas o distensión en las articulaciones, aquí en la metacarpofalángica, la presencia de algún tipo de herraje ortopédico, es como un foco rojo de este caballo tiene un problema en los talones. ¿Por qué? Pues porque tiene un herraje ortopédico y especial. Y si ese caballo tiene los talones como este en el piso, pues no duden que a la hora de pinzar le duelan los talones, o si tiene una plantilla también tenga algún problema de herraje o de algo que ya están corrigiendo. Y por otro lado, si les toca evaluar un día un caballo que está muy largo, que lleva más de 4, 5, 6 semanas y no lo han recortado y está claudicando, probablemente recomienden que el caballo sea errado o balanceado y que ustedes regresen a checarlo porque puede haber claudicaciones relacionadas con que el casco esté demasiado largo. ¿Ok? Como mencionó Fernanda, mi proyecto de maestría fue la evaluación de caballos de salto para tratar de determinar lesiones subclínicas por termografía. Entonces, filmé caballos saltando, luego les hice termografía cuando veía yo que derribaban barras y los filmé con las barras que derribaban y luego tratamos de hacer una correlación entre los derribos y procesos inflamatorios no detectables por la mano o por una claudicación para tratar de ver si clínicamente podíamos predecir si va a haber algún tipo de lesión por el proceso inflamatorio que tenía en la región que se hubiese golpeado. Entonces, hoy día en mi práctica privada utilizo una cámara de termografía en mis exámenes precompra. Cuando hice el proyecto costaban $32,000, después bajaron a 25, 20 y hoy día hay cámaras termográficas que pueden comprarse una industrial por $1,500, $2,000, que les puede dar muchísima información, más que tocar con la mano y tener una evidencia de áreas con procesos inflamatorios o disminución de temperatura. La termografía nos va a mostrar, por ejemplo, aquí el color blanco indica el aumento de temperatura en la región del albardón y podría haber alguna relación con alguna molestia a nivel de las apófisis espinosas, de la cruz o de las apófisis de las vértebras lumbares, etcétera. Esto es en la parte posterior de los talones de un caballo. Observen que tiene herraje de huevo, los talones muy bajos, trae los vendajes de soporte a nivel del menudillo y la caña, y hay una disminución o un cambio de temperatura entre esta área del hueso navicular y esta otra área. Entonces la termografía nos va a permitir valorar y cuantificar qué tiene el caballo. Aquí nada más como dato cultural no es este caballo presenta fractura del hueso navicular, el diferencial es huesos bipartitas o tripartitas, pero estas radiografías son de un caballo con fractura del hueso navicular, nada más para que lo vean, no es este, pero está interesante. Y importante saber que nuestra mano puede detectar cambios superiores a 2 grados. No así la termografía. La termografía es más sensible y nos puede dar un comparativo si un caballo está con un absceso subcórneo, con un incremento de temperatura en el casco, en la espalda, en alguna articulación, nos puede orientar un poco a buscar un poco más en esa zona qué tipo de problema pudiera llegar a tener. Palpar a todo el caballo es regla mía cuando hago un examen precompra, porque mi visión puede omitir cosas que a la palpación yo puedo detectar. Palpar aumentos de volumen a nivel de la caña, por ejemplo, en caballos de salto. Generalmente en el aspecto medial puede haber este tipo de sobrehuesos a nivel de los metacarpianos rudimentarios mediales, porque simplemente el caballo al saltar en muchas ocasiones, al meter las manos, se va a golpear en esa parte interna y van a existir ese tipo de sobrehuesos o lesiones, que dependiendo del tamaño pueden afectar el cuerpo o las ramas del ligamento suspensor del menudillo, que yo simplemente viéndolo a lo mejor no podría detectarlo, pero al palpar completita la cabeza del caballo, el cuello, puedo detectar si tuvo traqueotomía, puedo detectar si tiene sensibilidad en la temporomandibular, puedo detectar algún aumento de volumen
o de temperatura, sí es muy evidente al palpar toda la extremidad, los músculos, los ligamentos, los tendones, compararlos uno con el otro, etcétera. Y lo que les decía, no creer lo que me digan, porque a mí me van a decir que siempre el caballo salta espectacular y no tiene nada. ¿Ok? Y como complemento, si yo observo al caballo trabajar y es un caballo que está roncando, pues voy a solicitar hacer una endoscopía para ver el nivel de daño que pudiera tener. Hago la prueba de la palmada, veo si es evidente o puedo percibir en la prueba de la palmada la abducción de esos cartílagos aritenoides. Si veo que ronca cuando le estoy haciendo el examen a la cuerda en dinámica, pues sugiero una endoscopía. No quiere decir que me la autoricen, pero cuando menos yo voy recomendando todo lo que creo que puedo necesitar. Hoy día me ha tocado a través de los años recibir caballos para examen precompra con ultrasonidos, con endoscopía, con radiografías, con resonancias magnéticas de lesiones viejas que tuvieron, con tomografías, etcétera, para que cuando yo lo reciba tenga yo todo el archivo del caballo y si tuvo alguna lesión hace un año o 2 años en el suspensor y hay una fibrosis y un aumento de tamaño, pues yo poder decir, aquí hay algo que pasó y quiero saber qué pasó. Y entonces ya me mandan el reporte de que hace 2 años, un año tuvo una lesión, se paró un año el caballo y aunque quedó una fibrosis, un aumento de volumen, en el ultrasonido ya no hay evidencia más que de una cicatriz o de alguna fibrosis y que el caballo ya se encuentra trabajando normalmente. Y con termografía, les digo, yo la utilizo mucho, me gusta para orientar a veces áreas que pienso que pudieran tener algún problema, lo evidenció más. Y pruebas de doping o detección de antiinflamatorios, sobre todo en caballos que sospeche o tienen historia de que llegaron de Europa, trabajaron un mes bien, todo era perfecto y de repente empezaron a claudicar y evidentemente pudo haber sido que el problema, los medicamentos se absorbieron, se terminó el efecto y ahora dan problemas. Ahí tienen algunos ejemplos de termografía, dos regiones de los tendones flexores, mano derecha, mano izquierda. A este animal le picó algo en esta región, hay una inflamación y la termografía nos muestra un incremento de temperatura. Si comparan la temperatura de uno con el otro, pueden ver que tiene 31, 38,51, 32,1 el otro, hay un incremento de temperatura. Y esto es ociosidad mía, a veces a los caballos cuando tienen catéteres por tiempo prolongado en el hospital y se los retiran, veo o cuando lo tienen colocado si está teniendo flebitis o en algún caso es un candidato a tromboflebitis y a veces cuando se retira el catéter pueden detectar el puntito del catéter de cuando estuvo el caballo con esa inflamación localizada. Y en los tendones y ligamentos, pues bueno, cuando hay evidencia de inflamación, aumento de volumen, pues la termografía me ayuda a complementar. Yo la utilizo mucho como herramienta de enseñanza a los clientes porque ellos o son ricos o son empresarios, no entienden términos, entonces una imagen creo yo que dice más que 1000 palabras. En la parte de la espalda también es muy importante. Aquí están viendo un caso severo, no de kissing spines, sino ya de fusión de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, en donde ya están completamente unidas. Era una yegua que durante una etapa presentó mucho dolor. Aquí logran ver una cicatriz de que se retiró ya la costra. Era muy sensible cuando le colocaban el albardón. Me pidieron que yo la evaluara, me dijeron que la montara, la monté, le caí de sentón y la llevo me tiró por allá porque había áreas todavía que estaban sensibles, pero me llamó la atención y le tomé radiografías. La termografía en el caso de espalda nos pudiera ayudar a ver si hay algún tipo de mayor compresión o presión en el albardón y lo pueden hacer en la espalda del caballo o en el albardón para detectar en qué punto se está viendo un apoyo irregular del jinete o el albardón tiene roto el fuste o está ya con algún problema y está lastimando la espalda. Problemas en caballos tordillos, que son los melanomas. En alguna plática que vi en una presentación en el AEP, hablaron de un caso de melanomas en la región del prepucio. El melanoma que presentaron era una cosa así pequeñita como esto. Y para cuando el caso lo discutieron, el melanoma que tenía ese caballo tordillo alrededor del prepucio, 6, 8 meses después, se había complicado con una metástasis y el caballo estaba en un serio problema y querían demandar al veterinario porque él no había reportado esa pequeña prominencia o melanoma que tenía el caballo porque consideró que no era importante. Yo creo que aquí el punto es que el mensaje que quiero que se lleven es todo lo que vean, repórtenlo.
puede ser que no cause daño, puede ser que no interfiera con la función zootécnica del caballo, pero deben de reportarlo y asentarlo en papel por seguridad de nosotros los veterinarios, no por el dueño. Yo tengo clientes que los he perdido porque fui su veterinario por muchos años y en algún caso me equivoqué en un caballo, en mi diagnóstico, en mi pronóstico, en no valorar algo porque no lo vi, porque soy un ser humano y me voy a equivocar y perdí al cliente. Entonces, tratar de reducir al máximo ese tipo de cuestiones para que podamos estar más protegidos. Mi examen ya en estática terminó, ahora lo veo al paso, en el paso trato de ver cómo aterriza el caballo, sus extremidades, si está izquierdo, si está estevado, problemas de aplomos, de conformación, tratar de ver todo esto y lo que hago es grabo todo, porque en ocasiones van a querer los clientes una segunda opinión. Entonces, puedo pedir o me pueden pedir los videos para mandarlos a Europa o Estados Unidos, o me piden colegas en Estados Unidos que haga un examen precompra y les mande las radiografías, mi examen y los videos de lo que hice del caballo. Entonces, tratar de decirle al dueño o decirle al dueño que su caballo claudica de una mano o de una pata, pues les va a decir que estamos locos, que el caballo está saltando perfecto 1.40 y que cómo va a estar claudicando, que le tengo mala voluntad o que quiero tirar la venta o cualquier excusa van a ponerles. Entonces, siempre tengan documentado algo porque el examen precompra es el día y la hora que lo están haciendo. Si el caballo después de eso lo saltan y se lesiona, ya 3 horas después puede tener el problema. A mí me sirve para repasar el caso y hacer mi reporte, ver si acorta la fase anterior, si el caballo tiene alguna irregularidad, desgaste, y de todo tomo fotografías, del fierro, de los dientes, del desgaste del casco, de las fases anteriores, de las fases posteriores del paso, si hay alguna irregularidad. Aquí están viendo las pruebas de flexión, hago flexiones de los corvejones y quedan grabadas, prueba de flexión de las babillas y quedan grabadas, prueba de flexión de los menudillos y quedan grabadas. ¿Por qué? Porque cuando yo doy mi reporte, el cual debo de hacerlo solamente al dueño, le debo de informar, y cuando estoy trabajando con el caballerango trato de evitar estar subiendo y bajando la cabeza, porque el caballerango ya tiene mucha experiencia y sabe que si muevo la cabeza cuando viene de frente el caballo a mí, ya estoy diciéndole sin hablar que el caballo está claudicando de una mano. Y si yo le comento a mi ayudante o a mi estudiante que el caballo está positivo a la prueba de flexión del corvejón, pues ya el caballerango le va a decir al dueño, oye, ya vino el veterinario y dijo que le dolía el corvejón, o que a la flexión de los menudillos le dolían. Todo el examen lo hago en terreno firme, en piso duro, ahí está la irregularidad de las manos en este caballo, pero la tengo evidenciada, porque cuando se trata de que tienen que estar en una discusión de un caso, es su palabra contra la del otro, y entonces les van a traer al veterinario del dueño, y ustedes son los veterinarios del comprador, y entonces, ¿cómo le demuestro al veterinario que el caballo claudicaba el día 2 de mayo a las 3 de la tarde que fui a hacer el examen? Pues un video, y entonces tengo forma de evidenciarlo. Ahí se están haciendo las pruebas de flexión. Ahí, si se está oyendo el video, está en inglés porque era un caballo que tenía que mandar la información a Estados Unidos. Entonces estoy describiendo las flexiones en inglés, lo que estoy haciendo, para que mi colega en donde lo vaya a evaluar sepa qué era lo que se estaba haciendo. Ahí fueron flexiones de corvejón. Aquí están haciendo flexiones de babilla. Flexiono todo lo flexionable después de haber hecho mi examen clínico y estoy en la etapa de piso duro. Posteriormente, ya que terminé mi examen en el piso duro, me voy a buscar un terreno en donde sea terreno blando. Dicen que las claudicaciones de hueso se van a exacerbar en terreno firme o en el cemento o en el piso duro. Y las claudicaciones de tendones y ligamentos se van a exacerbar en las flexiones y en terreno blando. Observen que este caballo tiene protectores en las manos y en las patas. Siempre que vamos a checar a un caballo en un examen precompra puede pasar esto. Y esto simplemente el caballo pues está sobrado, está trotando y luego galopando. Y ahí vean, lo vemos al paso y yo le pido al jinete, al caballerango, que en algún momento me haga la transición del trote al galope para ver si en el galope cómo es esa transición y cómo el caballo va a hacer esa transición, porque caballos con problemas en la babilla, desde que yo era estudiante nos enseñaban el brinquito de conejo estaba relacionado con alguna patología
en la babilla. Entonces, siempre me gusta ver la transición y lo que están viendo acá abajo es nuevamente ver al caballo en línea recta, del lado derecho, del lado izquierdo, ver los posteriores y ver los anteriores para tratar de determinar si veo alguna irregularidad y todo lo reporto. Aquí es un caballo simplemente en la escuela que estamos viendo con un acortamiento de fases anteriores de los miembros posteriores, no cubre, acorta muchísimo, pero lo que quiero ver aquí y decirles es que no tienen que tener un lameness locator, pueden utilizar su teléfono en cámara lenta y pueden utilizar después para su revisión los videos que hayan hecho, que les van a servir para analizar el paso cuando estén haciendo su reporte. Aquí lo que estamos haciendo es ver flexibilidad del cuello, es la prueba de la zanahoria que le decimos. Ahí está Fernanda, mi mujer, haciendo la prueba de flexión hacia un lado, hacia el otro. ¿Por qué? Porque de rutina no se hacen radiografías de cuello, dependiendo del valor del caballo, pero rutinariamente no se hacen. Y si nosotros tenemos una justificación como que no flexiona al lado izquierdo, al lado derecho, o aquí lo que están viendo en medio de los miembros pélvicos, torácicos, perdón, a donde está colocando la zanahoria, podría yo sugerirle al dueño que haya dentro del reporte o de las radiografías, radiografías de cuello. Yo no pinzo al caballo hasta que termino mi examen. Y aquí lo que estoy viendo a la hora de levantar el casco es el desgaste en la pinza, el desgaste de la herradura, el pinzado del casco. Lo hago porque al final el dueño lo que quiere es un caballo que vaya y salte y él lo disfrute. No quiere tener un caballo que a la hora de saltar él esté con problemas de claudicaciones o que llegue al concurso y que esté fallando. Y eso es lo que a mí por muchos años me costó trabajo entender. Los dueños quieren caballos atletas y trabajamos para atender atletas y nos tenemos que olvidar un poco de esta parte de sentimental de a veces no hacer radiografías por ahorrarle dinero al dueño, a veces por andar ahorrando no detectamos algo que estaba en las radiografías y fue culpa nuestra y cuando viene de regreso el problema, pues el problema es para nosotros porque no tomamos radiografías. Yo les digo, necesito radiografías y si el problema es así, probablemente necesitarás una resonancia y afortunadamente ya tenemos un lugar a donde referir en mi país, o necesito ultrasonido, necesito endoscopía, necesito. Y si él me limita, yo le pedí lo que necesitaba. Él me limitó, no me puede exigir mucha más información porque no me dio. Aquí quiero mencionar un poco que en algunos lugares existen estas bandas sin fin y a veces si tienen chance les toma 5 o 10 minutos llevar al caballo y subirlo ahí para evaluar el paso con la banda sin fin y ver el tipo de apoyo que tiene, si apoya la pinza primero, el talón, la parte medial, la parte lateral y hacer un poquito más análisis de la marcha del caballo. Esto simplemente es un reporte tomado de internet del Lameness Locator, que es un equipo que como yo lo veo es no para hacer exámenes precompra, sino para cuando hay un cuestionamiento de que si lo que estoy diciendo es real o no, poder tener una evidencia numérica de la claudicación que presenta el caballo, sea en una mano o sea en varias extremidades, o para evitar en casos legales, lo que les decía, que yo digo que claudica y el veterinario del dueño, vendedor, dice que no. O que digan que yo le tengo mala fe al caballo, que le caigo mal, o etcétera. Entonces, lo comento como una opción que puede ayudar en casos de discrepancias en los diagnósticos. Ahora vámonos al examen radiográfico. ¿Qué radiografías debemos hacer rutinariamente? Este también es un caballo decorado por los huicholes y aquí hice un montaje de lo que yo hago en un caballo en examen precompra. Yo hago en un caballo, en un examen precompra, los dos cascos de las manos, los dos menudillos de las manos, una dorsopalmar y una lateromedial de carpos, apófisis espinosas de las vértebras torácicas y un poco hacia las lumbares, las dos babillas, los dos corvejones, AP y lateromedial de menudillos. Y si en las pruebas de flexión el cuello me preocupa un poco, radiografías de cuello desde atlanta occipital hasta C6, que es lo que puedo hacer con aparatos portátiles. Aquí tienen una lista de las radiografías que yo hago en un examen precompra. Evidentemente están hablando ustedes aquí en dinero de que el estudio radiográfico en México cuesta 3,000 pesos
Eso equivale en dólares, ahorita está 25 pesos, debe de estar costando, ahora les digo, 3,000 entre 25. $120 el estudio. Y yo estoy haciendo aquí 2 estudios de cascos, 2 estudios de menudillo, que son 10 placas por la flexionada, 2 de carpo API lateral, ahí va otro estudio. Entonces, tienen que tener en consideración que vamos a tomar este número de placas radiográficas, más si existen algunas especiales que se requieran para poder tener el examen completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes hacer? ¿Qué les autoriza el dueño a hacer para ese examen precompra? ¿Y qué es lo que quiere invertir el dueño en su examen precompra? Todo va a depender del valor del caballo y de cómo ustedes justifiquen lo que van a hacer. Esta es una de mis diversiones y pasiones, hacer radiografías en bienes patrimoniales, en cuadros, en obras. Y para mí, radiología es el arte de ver lo que no se ve. Entonces, este es un cuadro de un señor español que lo pintó. Algunos a lo mejor lo conocen, el Greco. Y fui llamado para hacer radiografías de esta obra. Y esto es para decirles, este es el caballo antes de las radiografías. Y este es el caballo después de las radiografías. Esta es la obra que ven y esto es lo que estaba pintado detrás de esa obra. Entonces, mucho del tiempo que yo invierto con mis clientes es educándolos. Hoy veo una tercera parte de los clientes que llegué a ver en mis buenos tiempos, gano lo mismo y tengo más vida, pero en aquellos tiempos creí yo cantidad, no calidad, entonces pues andaba yo de la seca a la meca y no me iba muy bien. Mantenía yo a los caballos que no pagaban con los clientes que sí pagaban y bueno, eso también es parte de... Y este es un ejemplo de por qué las radiografías son importantes. En cuanto al tema de demandas y cosas, nosotros tenemos mucha influencia de los Estados Unidos, que los tenemos aquí al lado, y evidentemente en mi país ya hay veterinarios demandados por malpractice o en español se dice negligencia médica, tanto en casos quirúrgicos, médicos y también en el tema de exámenes precompra. ¿Por qué? Porque somos gente que somos apasionados con el tema de la veterinaria y de atender un caballo y a veces hacemos un reporte platicadito al dueño por WhatsApp o por teléfono. Y a la hora de que hay un problema con el caballo, si nos da tiempo hablaremos de casos y de casos que he enfrentado complicados, es un serio problema. El dueño los desconoce, de ser amigos ya no son amigos, de ser que eres el superdoctor, vas a ser el más pendejo de todos, y entonces las cosas se complican. Y si estás hablando de un caballo de $10,000, pues a lo mejor puedes pagarlo si te demandan, pero cuando andamos metidos en temas de caballos de $500,000, de $1,000,000, de caballos más caros que eso, podríamos estar en una situación que no tenemos, no nos alcanza la vida para pagar. Entonces, el AVMA, que es la American Veterinary Medical Association, pueden buscarlo en internet, tiene información respecto a los tips para evitar problemas de malpractice o de negligencia médica cuando hacen un examen precompra. No me voy a entretener en esto, lo pueden checar en internet y ahí puede estar. Del examen de aparato digestivo es muy importante que ustedes observen. Este es el abdomen de un caballo, que el dueño no sabía que había tenido cirugía abdominal. Y que yo, pues bueno, soy cirujano, para mí es muy fácil detectar con mis deditos cualquier abultamiento, irregularidad, aumento de tamaño, cicatriz, etcétera, pero evaluar la cavidad abdominal. Y si ustedes tienen duda de que el caballo haya sido operado, pues bueno, le tienen que decir al dueño, oye, dile al vendedor que si nos autoriza a rasurar el abdomen y tomarle una fotografía. Y ustedes le toman una fotografía y le ponen zoom o le hacen un acercamiento y ahí están los puntos, la línea de sutura y tuvo cirugía abdominal. Y ustedes van a decir, ¿y para qué demonios le tomas el abdomen si el caballo está saltando perfecto? ¿Ok? Un caballo que fue sometido a cirugía abdominal tiene el gran riesgo de haber desarrollado adherencias. Y como cirujano les digo, he operado caballos de segundas cirugías o terceras y en algunos no he encontrado una sola adherencia y en otros casos he encontrado adherencias que pueden producir dolor abdominal cuando el caballo está trabajando, está saltando y el cliente lo va a reportar como que es que cuando salta como que se estira, como que algo, como que puja. Entonces yo estoy haciendo el examen precompra, yo debo reportar todo lo que veo y las heridas o las incisiones en la pared abdominal o en el abdomen deben de ser reportadas. Porque yo no sé si esta herida se la hicieron porque tuvo un desplazamiento
porque tuvo una impactación de colon o de ciego y tuvieron que hacer una enterotomía, una tiflectomía, o el caballo tiene resección anastomosis y tiene 10 metros de intestino menos del que debe de tener. Yo he retirado hasta 14 metros de intestino delgado y los caballos ese caballo quedó con un problema de absorción por la gran cantidad de intestino que le quitamos. Pero más allá de eso, el valor del caballo puede verse disminuido por el riesgo que va a tener, igual que un tragador de aire, por esto. Porque cuando tengan que asegurar esos caballos caros, las compañías de seguros generalmente les ponen un overfee o una tarifa extra. ¿Por qué? Porque el caballo puede estar predispuesto a desarrollar o a presentar síndrome abdominal por este tipo de problema que les estoy mencionando. Como les mencioné, no podemos hacer técnicas invasivas en el examen precompra, como sería bloquear o endoscopía o hacer algo mucho más como revisión de cavidad oral con colocar un abrebocas y tranquilizar al paciente. Yo tomo fotos de todo y videos de todo. Y es la forma en la que yo me he podido defender de clientes, dueños y de colegas cuando me dicen es que no claudica, entonces le digo, pues cuando quieras nos sentamos y te enseño el video, porque el día que yo hice el examen, claudicaba. Para la gente nueva, el examen precompra es válido el día y la hora que se hizo. Después de eso, puede cambiar todo el escenario y por eso se reporta siempre a qué hora lo hice, el lugar, la fecha y la hora que se hizo. Y al día de hoy no he encontrado un caballo perfecto. Súper importante, muchísima discreción con todo lo que se hable o se comente a la hora que están revisando ese caballo, porque en la profesión todos tenemos fama, buena, mala y de lo que sea, y decía mi mentor, el doctor Armendariz, todos tenemos cola que nos pisen, solo trata de que tu cola no sea tan larga. ¿Qué es esto? Que si alguien ahorita dice José Luis Velázquez revisó este caballo, hizo el examen precompra y no sabemos por qué, pero no compraron el caballo, es una forma de que se va desprestigiando un caballo cuando ustedes comentan detalles del caballo. Desde el punto de vista legal, la información es de la persona que les pagó el examen y debe ser manejada con sumo cuidado y entregársela exclusivamente al dueño, al que les pagó, al comprador. Sin embargo, he tenido entrenadores y otros dueños que, oye, tú hiciste el examen de tal caballo, ¿me podrías mandar las radiografías? Como no, con mucho gusto. Si el dueño me manda una carta de autorización en donde él me dice que te las puedo dar. Si no, es un tema muy delicado que se tiene que cuidar. En cuanto al tema respiratorio, no sé si oyen este caballo cómo lo trotamos si está respirando. Y la dilatación de los hollares, obsérvenla. Obviamente este caballo yo les recomendaría que lo trabajé y después de trabajar estoy viendo que tiene disnea inspiratoria, pues sí, hacer una endoscopía para tratar de ver cómo están sus aritenoides, ver si no tiene un problema de hemiplegia laringea y recomendar y recomendar y recomendar lo que yo quiera. Si ellos me dicen que no les importa porque va a ser para una niña que va a ir a caminar los fines de semana al rancho, pues probablemente no. Y todo el armamento tecnológico que tengan, pues guárdenselo, pero menciónenlo, para que si algo sucede, pueden decirle, o en su examen precompra poner endoscopía, no se autorizó o no se realizó. Slap test o prueba de la palmada, sí se hizo. Se recomendó ultrasonido, el dueño no lo autorizó. Lo que se realizó y lo que no se realizó, lo que se autorizó y lo que no se autorizó. Tomas radiográficas, aquí hay una cuestión muy importante. Yo no puedo evaluar un corvejón con una toma lateromedial o un casco con una lateromedial. No puedo. Tengo que tener las tomas básicas y las tomas básicas están establecidas. Para casco, para corvejón, las José, tomas de rutina son, ¿sí? José Luis, nos Sí, quedan más o menos unos 10 minutos para que pasemos a preguntas, ¿vale? sí, voy a apurarme y le voy cerrando. Entonces, en tomas radiográficas, estas son las tomas básicas de Corvejón: dorsoplantar, lateromedial, caudolateral, craniomedial y dorsomedial, plántaro lateral oblicuo. Si no las tomo completas, voy a perder información, al igual que el casco. ¿A dónde voy con mi comentario? Esto es lo que hacemos en México. Pero cuando nos mandan radiografías de Europa, no incluyen la skyline, por ejemplo, y hay que pedirla. Pálmaro proximal o pálmaro distal, aquí la tienen y nos va a dar mucha información. Entonces, ¿de dónde viene la información? Igual en carpo. Tomar en salto, casi no hay lesiones en carpo, pero podemos hacer una dorsopalmar y una lateromedial para tratar de evaluar qué es lo que encontramos. Ultrasonidos, los que sean necesarios, informándole al dueño lo que encontremos y de acuerdo a la experiencia que tengamos,
el pronóstico de lo que pudiera estar pasando. Este es un video, pero por alguna razón no corre. Importante tener videoclips de los videos, porque no es lo mismo ver este ultrasonido en estática a que pudiéramos hacer un barrido completo de tendón flexor superficial, profundo, ligamento suspensor, etcétera, en un video y tenerlo guardado para cualquier cosa. Yo tengo todos los videos guardados y todos los exámenes de los caballos y las radiografías de los caballos que he hecho, porque me pueden pedir información después. Cardiovascular, tuve alguna vez un caso que me mandaron ultrasonidos, Doppler, etcétera, y yo no soy un fan de cardiovascular ni soy experto en corazón. Tampoco se preocupen, les van a mandar los reportes con las conclusiones del estudio y si requieren de una opinión especializada, en este caso hicimos una información, una llamada tripartita con la doctora Virginia Riff, con el dueño, era un caballo muy valioso, ella interpretó todo, se compró el caballo, pero delegué la responsabilidad a un experto. El tema de resonancias magnéticas es lo mismo, generalmente yo no puedo a veces tener el conocimiento de la interpretación de las imágenes de resonancia, pero sí puedo leer que hay una moderada tendinopatía del tendón digital flexor profundo, que hay una ausencia en el espacio y la definición de la bursa del hueso navicular, que hay adherencias y formación de adherencias entre la superficie del tendón digital flexor profundo, y etcétera, y lesiones en los ligamentos colaterales, semoideosos colaterales. Entonces, si les mandan información, no se espanten, debe de traer un informe de lo que es el resumen del caso. Casos neurológicos pudieran llegar a existir, obviamente no van a estar saltando, pero por ejemplo me ha tocado caballos con shivering, que es este problema en los miembros posteriores que en un examen precompra pueden salir como licuadoras moviéndose como bailarinas y los ven en la pista y son caballos que saltan. Si el dueño está dispuesto a aceptar eso, pues adelante, simplemente lo tienen que reportar. Y también hay casos neurológicos que me ha tocado de caballos con mielopatía protozoaria equina que fueron tratados y que actualmente están saltando, y eso no es una limitante, pero hay que recuperar toda la información que tengan. La doctora Mónica Alemán, que es mexicana y es muy buena neuróloga, dice que solamente el 1% de los caballos positivos a IPM van a presentar signos. Se me quedó muy grabado y lo quise mencionar para que no desacreditemos caballos que tengan problemas. Radiografías que puedan requerir áreas mayores va a ser más complicado. Este es un caballo que se le hizo una radiografía de cadera de pie, la calidad no es buena, pero con aparatos portátiles animales más pequeños sí podemos tomar cadera en caso de llegar a necesitarlo. Para ir cerrando, vamos a hablar de cómo hacer el reporte de estos caballos. Súper importante que vaya escrito, que lleve pegadas las radiografías, el ultrasonido, la endoscopía, los videos, etcétera, de lo que vieron. A veces los dueños no quieren gastar en invertir en todo esto, pero ustedes les pueden decir, bueno, si el caballo es valioso, el seguro en alguna ocasión te va a pedir las radiografías para asegurar al caballo. Entonces ya el gasto va a ser repartido entre que después lo aseguren si lo compran, para esas radiografías mandárselas al seguro y tener suficientes fotos y videos. El examen es el día y la hora. Y hay que tener muchísimo criterio. Aquí estoy yo cuando estaba saltando 90 centímetros y pues obviamente si a mí me dan un caballo con Esparavan, con síndrome navicular y con enfermedad articular degenerativa del menudillo para saltar 80 centímetros, pues el caballo le dan buta y lo infiltran y va a estar funcionando. Pero si es para gran premio, obviamente no. Quiero que quede muy claro que yo por muchos años tuve la mala idea de decirle al dueño, sí pasa el caballo, no pasa el caballo. Hoy es, el caballo tiene todo esto y yo tomaría el riesgo, porque de acuerdo a la literatura, el caballo podría estar apto para lo que tú quieres. Pero ni lo elimino, ni lo pongo como apto para lo que él quiere, o pasa o no pasa. Y si veo algo, por eso platico mucho con el dueño para ver la expectativa y el nivel de competencia, trato de empatar lo que él me pide con lo que tengo, más a veces les pregunto el costo del caballo, para saber hacia dónde me estoy moviendo. Le informo todo lo que veo, pero la responsabilidad directa de la decisión es de él. Caballo viejo para jinete joven, y si el caballo es manejable, los problemas que tiene, también mencionárselo. ¿Ok? Yo, aunque vieron que hago un examen completo de todo, me enfoco mucho al aparato locomotor, sin descartar los otros aparatos o sistemas. Y de ahí, bueno, pues podríamos ver esta yegua que ya la había mencionado. Es una yegua de paseo, que si la ven, se le ven las escápulas cómo se están moviendo. ¿Por qué? Porque tuvo una fractura
de cadera y si ustedes hacen un examen precompra y ven que no tiene cruz, sospechen, toquen, palpen, tomen radiografías y probablemente el caballo que le están pidiendo que examinen tuvo fractura de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. ¿Ok? Este es otro caso de otra yegua fracturada, no tengo el paciente, pero no confundir los centros de osificación de las apófisis espinosas, que son normales, con fracturas. Y este, pues, era un caballo muy flaco que tenía un proceso inflamatorio localizado. Tengo muchos casos, quiero nada más concluir con este. Es un caballo de salto que presenta una claudicación del miembro posterior izquierdo, tuvo una caída en el año 2003, presenta inflamación de la región de la babilla, una claudicación 3 a 4 de 5, y que ahí en esta fecha están observando tuvo una fractura de la cresta tibial. En la cresta tibial pues están los 3 ligamentos rotulianos y presentó esa fractura. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes nunca saben qué caballo tuvo de accidentes en su vida hasta el día que lo ven. En el 2003 yo lo atendía. Aquí lo veo 8 años después en un examen precompra de un colega que me contrata para tomarle las placas radiográficas. Cualquiera de nosotros que yo les diga, mira, este caballo tuvo una fractura de la cresta tibial hace 8 años, pues pensará que el caballo ya quedó inservible para lo que hacía. Este caballo saltaba 1.40 cuando no se había fracturado. Pero después quedó con mucha experiencia para saltar pruebas de 1 metro, de 1.10, con el acortamiento que observan de los posteriores, con la cicatriz, y evidentemente no me aguanté de tomarle las placas radiográficas y ver qué había pasado 8 años después. El espacio sigue existiendo, hay una unión fibrosa, pero hay evidencia, esta es la toma del miembro opuesto, de que hubo daño a nivel de la articulación femorotibial, hay probablemente interferencia y una claudicación mecánica, pero el caballo puede servirle a un niño porque tiene mucha experiencia o un jinete joven. Entonces, no podemos eliminar caballos porque tienen síndrome navicular o cambios en el hueso navicular. No podemos eliminar caballos que tengan lesiones como este. Hay que conjugar para qué lo quieren, el costo, una plática con el dueño y conciliar y ayudarlo y orientarlo en lo que más se puede. Tengo más casos, pero no me quiero extender. El tema está cubierto. No sé qué procede, Fer, y tú me dices qué hago. Si hay Si preguntas. quieres, sí, hay preguntas. Entonces, como te decía, si quieres te las leo, si quieres irlas leyendo tú me dices cómo prefieres que hagamos. Lo que tú me digas, si quieres me pongo en pantalla, que no sé cómo le voy a hacer, porque estoy migrando a Mac. Me regreso aquí. Bueno, te voy a ir leyendo las preguntas. Una pregunta del doctor Camilo Maecha dice, ¿cuál es su opinión con relación a caballos de salto con cascos disparejos sin clínica al momento del examen precompra? ¿Crees que aumenta mucho el riesgo futuro de claudicación de un caballo con este tipo de conformación? De acuerdo a lo que yo he visto y en mi experiencia, es, por ejemplo, un caballo que tiene cascos topinos o un casco topino. Y de repente tú haces el examen y dices, pues tiene un casco topino. El caballo es topino desde que nació y el caballo ha compensado desde que nació, y si actualmente el caballo salta, el caballo no va a tener problema desde mi punto de vista y en lo que yo he visto. Si clínicamente no manifiesta una claudicación, es porque el caballo ha aprendido a compensar. Tienes que mencionárselo, sí se lo tienes que mencionar, porque la tensión sobre el hueso navicular del tendón flexor profundo va a ser diferente en un casco topino a un caballo que tenga el talón normal y a un caballo que tenga el talón muy bajo. Mencionarlo. También no debes de corregir ese casco topino porque va a quedar bien aplomado, pero el caballo va a claudicar. Entonces la respuesta es no necesariamente. Tienes que valorar el nivel de deformidad del casco, y si el caballo no claudica, hay sementales que conozco que daban hijos con cascos topinos, con problemas de corvejones de vaca, y los caballos siguen saltando. Perfecto. Otra pregunta dice, del doctor Juan Camilo Rosso. Buenas noches. ¿Qué experiencias ha tenido con caballos sin clínica, pero que radiológicamente presentan cambios en espalda y sin spine de grados variables? ¿Ha tenido casos de estos en caballos de enduro? No tengo mucha experiencia en caballos de pruebas de resistencia. Sin embargo, si tienes cambios radiográficos,
Antes, cuando yo era estudiante, pues se hacían placas radiográficas en forma convencional, el revelado y todo eso. Era casi un sueño tomar babillas o femorotibirotulianas a nivel de campo, un cuello, una cabeza. Hoy día con los aparatos digitales podemos tomar cabeza, cuello, babillas sin problema. Y sobre todo espalda también. Entonces, si hay una evidencia radiográfica de cambios sugestivos de kissing spines, aunado a la palpación directa con cierta molestia en los músculos de la espalda o al ejercer presión, yo sí le mencionaría al dueño la posibilidad de que pudiera llegar a ver en un futuro X algún tipo de molestia en estos caballos, porque es el área en donde va el albardón, en donde va a ir la carga del peso del caballo, el tiempo que hacen las pruebas de resistencia a veces es prolongado, y si hay evidencia radiográfica, recuerda, aunque no tenga significado clínico, hay que reportarlo, en mi opinión. Otra pregunta dice de la doctora Cristina Guerrero. Buenas noches, felicidades por la plática, todo muy claro y preciso. Le pregunto, ¿cómo es el examen precompra en un caso de potros de 2 años de pura sangre inglés que van a subasta? Gracias. En potrillos, aquí en México, lo que se hace es que en ocasiones, ya en las subastas, los exhiben, los presentan, y después de que los sacan a la venta, pueden ustedes tener acceso a las radiografías. Cuando menos en México, cuando se hace un examen de este tipo de potrillos, en mi opinión, comprarlos sin radiografías es un poco arriesgado, porque a veces estos animales pura sangre que salen de los hipódromos, sobre todo en México, van a salir o porque no dan los tiempos, sin lesiones óseas, o en otros casos van a salir jóvenes con lesiones y con un muy buen pedigrí. ¿Cómo hacerlo? Va a depender de quién sea su veterinario. Yo seguiría el mismo criterio para todos los caballos. Caballos con un alto valor económico y un valor afectivo. A ambos los trataría igual. Sin embargo, en muchas ocasiones el valor del caballo hace que el cliente no invierta mucho en los estudios radiográficos. Ahí lo que yo sugiero hacer es hacer el examen clínico, y si en las pruebas de flexión detecto molestia en los corvejones, en los carpos, en los menudillos o a la pinza para casco, algún área de sensibilidad, pues a lo mejor hago únicamente la mano derecha el casco, el posterior izquierdo el corvejón, y le doy la información de las áreas que fueron más susceptibles en el examen clínico. Pero lo ideal, ahí en el número de radiografías que les mandé, es un estándar para México que se ha hecho para proteger también al veterinario, porque finalmente si el dueño te paga $100, $200, $500 o $3,000 por el examen, o $10,000, he sabido de casos en donde cuestan excesivamente los exámenes porque les hacen de todo, el responsable o al que le van a querer echar la culpa es al veterinario. Entonces yo les sugiero estar lo más protegidos posible, reportando lo que pidieron y lo recomendado, no por José Luis Velázquez. Hay estándares de número de placas radiográficas en Europa, en Estados Unidos, y se está tratando de estandarizar para México y para Sudamérica. Hay un libro que va a salir próximamente que me invitaron a participar, pero ya no pude meter información, en donde se está tratando de estandarizar para tener y decir, mira, lo recomendado es esto, no es que yo quiera hacer más dinero, esto es lo recomendado, debido a lo que se ha observado de lesiones y de patologías. Si no lo quieres hacer, como les dije, no tenemos vista de rayos X para poderle decir al dueño qué es lo que está pasando o qué hay en esos huesos. No sé si contesté o los hice más bolas. Tenemos Gracias, otra doctora Cristina. del doctor Williams. Al momento de tener que emitir su informe, ¿cuáles son las lesiones de mayor importancia para no realizar una compra en un caballo adulto de 10 años promedio con destino para salto hípico? Gracias. Iría por partes. El caballo de 10 años, ¿qué altura va a saltar? ¿Y qué lesiones encontraste? Yo he encontrado a través de los años lesiones y cambios en el hueso navicular, en el aumento de tamaño y forma de las invaginaciones sinoviales, aumento de tamaño y forma de las invaginaciones sinoviales,
que si clínicamente no es sensible, simplemente reporto que eso existe. Y eso no quita que el caballo esté saltando. Problemas de esparavan óseo en un caballo de 10 años, hasta cierto punto, cambios de osteoartritis, digamos del 1 al 5, que tengan un nivel 2 o 3 de cambios, van a saltar. Pero si en las pruebas de flexión el caballo no manifiesta un cambio, ahí es donde entra un poco la experiencia y el ojo clínico, no entra dentro de un estándar que creas que va a claudicar cuando trabaje, o que sea rechazado en un examen, en una inspección veterinaria, yo le digo al dueño, el caballo tiene esto y esto y esto, y esto se puede manejar con este tratamiento y con esto y con esto. Ahora, ¿es manejable el problema que estás reportando? Porque luego a los dueños les encanta el caballo, pero entonces tú le tienes que decir, ok, eventualmente el caballo va a requerir cierto tipo de tratamientos, te va a funcionar, pero que estés claro que esto va a requerir cierto tratamiento. Entonces, ¿qué detalles debo de asentar? Pues los que le causen un tipo de claudicación, que haya correlación entre lo clínico y los estudios radiográficos. Porque si bien puedes hacer ultrasonido, cuando menos en México lo que más hacemos son radiografías. Y en casos especiales, ultrasonidos de tendones y ligamentos principalmente. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor José Collao. Buenas noches, José. Felicitaciones por la charla y saludos desde Perú. Quería preguntarte si has tenido casos en los que el comprador y el vendedor son clientes tuyos y el vendedor te pide a ti realizar el examen precompra y sabiendo que el caballo tiene una lesión que claramente puede truncar la venta. ¿Cómo manejas esa situación? Es una muy buena pregunta, doctor Collado, muy buena pregunta. Te voy a contestar lo que yo hice en el pasado. Después aprendí de mis errores y ahora, ¿qué es lo que hago? Vamos a suponer que el cliente A, que es mi cliente, le veo sus caballos de salto y de repente el cliente B quiere comprarle un caballo al cliente A. El cliente A es mío y el cliente B me dice, quiero que tú le hagas el examen. En el pasado, por mi ambición a ganar más dinero de hacer otro examen precompra, hice exámenes para el comprador, el cliente B, cuando yo era veterinario del cliente A. Tenía yo ventajas porque conocía yo al caballo, conocía yo el expediente y conocía yo al caballo y podía yo emitir un juicio probablemente con más experiencia que el que llegase a hacer el examen. El problema que puedes llegar a tener cuando esto sucede o cuando haces esto es que puede haber un conflicto de intereses. Si de repente el caballo que tú veías del cliente A y ahora lo evaluaste para el cliente B y tú lo pasaste o le dijiste que estaba apto para la función que él lo requería y el caballo claudica, tú solito te estás poniendo la soga en el cuello porque tú estás avalando algo que teóricamente está bien y que si tú no estás siendo honesto en ese sentido, te podrías poner contra la pared. Y dependiendo del lugar en donde te encuentres, el valor del caballo, la función zootécnica del caballo y lo poderosos que sean tus clientes, te pueden llegar a demandar. No sé en Perú cómo esté la situación, pero pudiese llegar a darse el caso. Entonces, yo te sugiero que para evitar ese tipo de problemas, lo que yo hacía con mi socio cuando trabajamos el doctor Armendáriz y yo era, ok, nosotros vemos estos caballos o yo veo estos caballos, doc. Me están pidiendo el examen precompra, hágalo usted. El criterio que seguíamos pues, era muy similar porque él fue mi mentor y yo aprendí de él y los hacíamos conjuntamente los casos. Pero para cuando había que emitir un reporte, él era un veterinario, un tercero en discordia le llamamos. Entonces, si no quieres pasar por las que yo pasé, de algunas ocasiones tener problemas de este tipo, deja ese caso a un colega de tu confianza o que el comprador escoja su veterinario. Y tú declárate tal cual. Yo considero y le agradezco la confianza que usted está teniendo para conmigo, para que yo le haga el examen, pero considero que no sería ético de mi parte que yo fuera juez y parte. Entonces yo le delegaría la responsabilidad a otro colega que tú le tengas confianza, con el cual puedas hablar y decirle, oye, pues el caballo durante los años que lo tiene el cliente A, hemos observado esto, tengo el expediente de esto,
Y hay una cosa ahorita que se está utilizando mucho y que es una carta que debe de entregar el vendedor, que yo ya estoy empezando a usar, en donde hay preguntas como, ¿desde cuánto tiene usted al caballo? ¿Cuál ha sido la atención médica que le han dado al caballo? ¿Ha sido sometido a algún procedimiento quirúrgico? ¿El caballo se le han realizado inyecciones intraarticulares? ¿Tiene radiografías del caballo? Y al final el vendedor firma esa hoja. Esto tiene plan con maña. Si en algún momento llegara a haber algún tipo de alteración, por ejemplo, si a ese caballo se le hace doping y el que vende te está mandando un reporte que dice que no ha sido inyectado el caballo y no ha pasado nada o no ha tenido ninguna medicación y aparece algún residuo de algo, legalmente tú te puedes defender. Entonces yo la invitación que les hago es, dicen que el que no oye consejo no llega viejo, entonces yo sí les diría y les sugeriría que escuchen las experiencias desagradables que hemos tenido para que ustedes puedan en un momento dado no caer en los mismos errores que nosotros caímos. Siempre traten de protegerse. Perfecto. Tenemos otra de el doctor Nicolás Saralegui. ¿Qué opinión tiene sobre las esclerosis óseas en las radiografías DP a nivel de origen de suspensor? ¿Se recomienda su compra? Muy, muy buena pregunta. Entiendo perfectamente qué es lo que me estás diciendo. Yo lo reportaría en mi reporte del examen precompra, se lo reportaría al dueño. Le sugeriría hacer ultrasonido a nivel del origen del suspensor y le reportaría que hay evidencia radiográfica y publicaciones que mencionan que este tipo de áreas de esclerosis o de cambios óseos a nivel del origen del ligamento suspensor del menudillo pudieran estar relacionadas con lesiones por abulsión o arrancamiento del origen de ese ligamento. Y que aunque clínicamente el caballo en el momento del examen no esté manifestando ningún problema, debido a la evidencia radiográfica pudiese en algún momento dado existir alguna manifestación clínica. Nuevamente, si clínicamente no hay claudicación, si clínicamente a la palpación no hay sensibilidad al dolor, si el caballo en el ultrasonido hay evidencia de que hay una integridad en la alineación de las fibras, etcétera, pues probablemente en ese momento no haya problema. Pero no sabes si hubo en el pasado, como el de la babilla que te enseñé, no sabes lo que estás recibiendo ni qué historial tenga. Le preguntaría yo al dueño si en algún momento tuvo algún problema en el suspensor y sería muy claro, sobre todo con el dueño. Y vuelvo a repetir y a recalcar, hagan reportes escritos, porque los WhatsApp y la comunicación verbal a la hora de de discutir un caso no tienen evidencia. En un caballo que ya no me dio tiempo de presentar, porque el caballo me pareció que clínicamente estaba bien, no tomé muestras de sangre para doping y él me había pedido que tomara yo sangre. Y yo pensé que estaba muy bien el caballo, que no iba a haber problema. Y el caballo a los 20, 30 días estaba claudicando 3 de 5, pero ya había intervenido otro veterinario, lo habían infiltrado y habían hecho cosas. Pero él me dijo, ¿qué salió en la sangre? Porque seguramente el que me lo vendió le había inyectado algo. Y yo, por confiado, no tomé la sangre, por ahorrarle los $500. La recomendación sería, si son casos complicados, tomen la sangre y tengan la refrigerada, el puro suero. Y si hay un cuestionamiento, ya no van a poder regresar al lugar y el momento y la hora del examen. Pero tener la sangre ahí les puede permitir decir, ¿sabes qué? No la tomé por no hacerte gastar ese dinero porque a mi buen saber y entender pensé que el caballo estaba clínicamente bien. Pero con lo que estamos viendo, aquí está la sangre. Y tienes 2 tubos o 4 tubos, mandas 2 y tienes la muestra B de testigo. Y la mandas y si sale algo tienes cómo defenderte. Tú siempre piensa en cómo te podrían voltear las cosas y estar prevenido para cualquier situación. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Leandro perdón, no sé pronunciarlo bien, Ioyeli, creo. Hola, doctor. ¿Cómo maneja la situación donde debe rasurar regiones para hacer ecografías? Desde el momento en que tú vas a pedir autorización para hacer una evaluación, si el dueño te dice, el vendedor, no puedes rasurar, pues le dices al dueño, estoy incapacitado para darte un diagnóstico. Para mí,
a la palpación siento que hay un aumento de volumen de las ramas del ligamento suspensor del menudillo. Quiero saber si es inflamación, si es edema o si tiene una cicatriz o si tiene algo porque clínicamente le está doliendo. Y si el vendedor no te lo permite, no reportas eso y es una clara evidencia de que pudieran estar ocultando algo. Pero no puedes hacerlo en primera instancia. Revisar una cicatriz de abdomen, rasurar para hacer un ultrasonido y todo eso tiene que ser en conjunto platicado. Vendedor, comprador, incluso el veterinario del vendedor y el veterinario del comprador, para que ambos estén en conjunto. Y a mí lo que me ha pasado es que en ocasiones el vendedor manda a su veterinario para que esté ahí viendo qué es lo que pasa, y también me ha pasado que el veterinario del vendedor no sabía que el caballo tenía eso, porque a veces nos llaman y nos contratan para ver caballos, pero no tenemos el expediente clínico ni radiográfico de cada uno. Entonces realmente tú estás atendiéndolos de la medicina preventiva, de una claudicación, de un cólico, de lo que sea, pero no tienes el expediente clínico y radiográfico de cada caballo y a veces te llevas muchas sorpresas. Entonces, ¿cómo lo manejaría? Pues pidiendo permiso, sea para examen de cavidad oral, rasurar el abdomen por sospecha de cicatriz por cólico o cirugía abdominal, y en el caso de lo que me estás mencionando, pues pedir autorización para rasurar y evaluar el área de tendones y ligamentos. Tenemos una pregunta de Ale Bello que dice: buenas noches, interesante plática. ¿Usted recomienda realizar exámenes de laboratorio, tanto análisis de manera rutinaria como para descartar el uso de fármacos en el momento del examen precompra? Lo hago rutinariamente por el nivel de caballos que a veces me toca atender y por protegerme yo también. De rutina hacer un hemograma y una química sanguínea a mí me cuestan en México alrededor de, digamos, 1,000 pesos, que esos serían como $20 tal vez, $30. Esos los hago de rutina. Muy pocos, casi contados, exámenes para detectar medicamentos. Otra cosa que omití decirles es prueba de anemia infecciosa equina. No sé, hay gente de Perú, de Colombia, no sé cuánta gente de qué lugares estén escuchando la plática, pero cuando menos en México la anemia infecciosa equina es un problema si el caballo es positivo, si el caballo tiene que estar en competencias reguladas por la Federación Ecuestre Mexicana, por la Federación Ecuestre Internacional, y sobre todo que es una enfermedad que no queremos que sabemos que existe, pero que queremos que no se disemine, y la anemia infecciosa equina se va a diseminar por caballos portadores o por instrumentos dentales o equipo dental. Entonces, es importante también que incluyas esa prueba. Yo incluiría hemograma y química y anemia infecciosa equina, que estuviera libre. Y doping, pues de acuerdo al costo del caballo, porque estás hablando de gastarte $500 más y no todos los dueños están dispuestos a pagar en eso. A veces prefieren pagar las radiografías. Pero si es un caso complicado, guarda la sangre. 4 tubitos te cuestan menos de $1 y te pueden salvar el pellejo en un caso de un problema legal. Pregunta de la doctora Esperanza López. Buenas noches. ¿Realizó un análisis sanguíneo y una serología de piroplasmosis? Muchas gracias por la charla. Puedes hacer, o sea, si son caballos que vienen de Europa, generalmente para entrar al país ya vienen libres de muermo, durina, piroplasmosis y anemia infecciosa equina. Si son caballos de dudosa procedencia, como los que de repente pueden llegar, que pasan por el río Bravo nadando sin ningún control, es recomendable hacerles piroplasmosis y anemia infecciosa equina. Todo está en identificar al cliente, identificar el origen del caballo, tratar de armar todo el rompecabezas de por dónde puede caer el problema. Tuve un caso hace poco de una dueña que compró un caballo porque su hija montaba, estaba feliz la niña, de repente el caballo lo fueron a federar, cuando el caballo lo federaron, tenía su Coggins negativo, tenía todo en orden, pero para un año después de que 6, 8 meses después de que lo tenía, el caballo salió positivo a anemia infecciosa aquí. El caballo, lo que procedía en México era sacrificarlo. La dueña se paró de manos y dijo que cómo era posible
y quiso involucrar al vendedor. El vendedor le dijo, pues yo te lo dije y tú trajiste a tu doctor y tu doctor no hizo lo que tenías que hacer. Entonces voy al punto. Yo requiero hacer esto, esto y esto. Esto cuesta tanto. Yo te lo recomiendo. El dueño limita los recursos, ustedes están limitados en emitir los resultados y por ende la protección para ustedes y para el dueño. Pero todo háganlo por escrito. Se realizó prueba de piroplasmosis, el dueño no autorizó. Sí se realizó, se incluye el resultado. ¿Tiene resultado de Coggins? Sí, es negativo. Y los Coggins también tienen que ser vigentes. Nosotros los exigimos cada 6 meses porque ha habido casos en que el primero era negativo y el segundo fue positivo, entonces hay que tener cuidado con eso. Pregunta del doctor José Blanco. ¿Has hecho el examen precompra 2 veces? Es decir, 2 clientes, mismo caballo. ¿Cómo lo manejas? O sea, yo le hice el examen para 2 clientes, pues le reporto a los 2 y me pagan los 2, porque estoy trabajando para clientes diferentes. Lo que me ha tocado hacer en esos casos es que el cliente A, al que yo le hice el examen la primera vez, no compró al caballo por costo o porque el nivel de exigencia que tenía él para ese caballo en cuanto al clínico y al radiográfico, al examen clínico y al radiográfico, no cumplió sus expectativas y no lo compra. Pero luego llega un cliente C y el cliente C me vuelve a llamar porque uno se va haciendo de reputación. Mi fama es de que voy a cobrar bien mis exámenes, pero le voy a decir a la gente la verdad de lo que encuentre. Entonces buscan a determinados veterinarios por la fama o reputación que puedan tener. Entonces me llama a mí y me dice, oye, ahora quiero que cheques este caballo y yo sé que ya lo chequé. Yo le puedo mencionar al cliente que ya lo chequé, pero el examen es el día y la hora que yo hice el examen. Si es al otro día, 8 días después, un mes después, yo evalúo al caballo como un caballo nuevo, tengo la ventaja de que ya lo vi, puedo ver si sigue igual o no, pero al dueño le reporto lo que encuentro ese día. Si en el examen previo el dueño autorizó radiografías y el dueño anterior negoció las radiografías con el cliente C, puede que yo no tome radiografías si tienen una duración menor a un mes. Entonces, podría haber una negociación para que pueda ver al caballo las 2 veces. O si implica un conflicto de intereses, mejor me quito del medio para no crear problemas. Y hay otra cosa que se me olvidó mencionar. Estamos hablando de exámenes precompra para gente que va a montar a los caballos. Pero yo tengo clientes que me dicen, hazme un examen precompra súper completo de este caballo, porque me lo están dando en muy buen precio, pero quiero que sea con estándares para venderlo en Estados Unidos o en Europa. Entonces, el nivel de exigencia radiográfica para un caballo que van a mandar a Estados Unidos después a competir porque ya le vieron algo de que va a saltar muy bien y a uno que se va a quedar en el país es mucho más alto. ¿Por qué? Porque allá va a ser un nivel más exigente y más cuidadoso el tema de las radiografías. Entonces, el caballo va a ser para reventa, es para un entrenador o es para un cliente o es para un niño o es para un jinete pro o para un gran premio o es para, depende, o sea, son muchos los factores que tienes que considerar. Pero contestando tu pregunta, yo haría eso, platicarlo con los dos y ver qué información me pueden ayudar de lo que tenía, pero son exámenes independientes. Pregunta del doctor Freddy Valdés. Buenas noches. Según su experiencia, ¿hasta qué grado de hemiplegia laringea usted autorizaría la compra de un ejemplar? Depende de la clasificación que veas o de qué libro leas. Un grado 1 y 2 para caballos de salto es permitido, porque el nivel de trabajo que hace un caballo es entrar a la pista unos 2 minutos en el recorrido. Y depende el nivel de competencia. No es lo mismo un caballo que vaya a competir en 1 metro de altura a que vaya a competir en 1,60 o 1,50. Pero el nivel de competencia y de exigencia de un caballo de salto con un tipo de hemiplegia grado 1, grado 2, no me preocuparía, porque en el peor de los casos podría funcionar con una ventriculectomía, ni siquiera una laringoplastía. Una ventriculectomía bilateral puede mejorar un porcentaje que le permita al caballo realizar su función. No así si es un caballo de carreras,
carrilero, o sea, de hipódromo, carreras de hipódromo o de carril o de pruebas de profundidad, endurance, concurso completo en donde la necesidad o la capacidad respiratoria tiene que ser mayor. Perfecto. Por acá tenemos otra, ya te digo, y dice lo siguiente, del doctor Carlos Roberto Ordóñez. Buenas noches. ¿Recomienda también algún análisis sanguíneo como CK o enzimas musculares también dentro del examen precompra? Saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Guatemala. Ya no he ido últimamente, pero antes iba muy seguido a operar y tengo muy buenos amigos allá. En el perfil completo de química sanguínea viene CK, viene el perfil hepático y renal. Y si tengo una CK muy aumentada, no me preocupa, tendría que ser arriba de 800 o de 1000 probablemente. Es una enzima que se puede alterar, es muy fácilmente que se altere si el caballo corrió, si el caballo tiene algún tipo de lesión muscular, se te incrementa muy rápido. Pero la respuesta es dentro del perfil de química sanguínea completo, viene incluida. Me preocupan del hemograma, el fibrinógeno, las proteínas para ver si están en rango 6 a 8 gramos por decilitro y si no hay una hipoproteinemia por alguna razón X. Me preocupa el fibrinógeno para tratar de detectar algún problema de tipo respiratorio subclínico que pudiera tener un aumento, no sé, es de 200 a 400 y si está por ahí de 400 o 500, voy y ausculto al caballo, le pongo una bolsa para ver si hay algún tipo de problema, el reflejo de oxígeno, la temperatura, o sea, trato de correlacionar todo, pero rutinariamente perfil completo, hemograma y química sanguínea, y ahí viene incluido perfil hepático renal. Tenemos otra pregunta de Juan Camilo Rosso. Doctor, ¿ha tenido casos en los que tanto el vendedor como el comprador son conscientes de lesiones antiguas y o presentes, leves, y anexan un tipo de cláusula al contrato en el que si llega a claudicar en determinado tiempo, se devuelve el negocio? Sí, sí me ha tocado y es muy buena tu observación, es muy bueno y acertado tu comentario. La mejor forma que podemos ayudar a garantizar al comprador, que es para el que nosotros trabajamos, y el que nos está contratando, es que le solicite al dueño que el caballo lo pueda tener en su club 2 o 3 semanas. En la práctica eso no sucede, pero es una forma de garantizar que el caballo va a estar sin ninguna medicación, cuando menos en ese periodo de tiempo. Pero esto no es práctico ni es funcional. Pero sí existen convenios en donde los vendedores, generalmente los que se dedican profesionalmente a la venta de caballos, le garantizan al dueño 6 meses o un año y llegan a hacer contratos en donde los pagos van diferidos. Vamos a decir que el caballo vale $50,000, le dan 25 y le van a ir pagando mensual o bimestralmente una cantidad y el pago va a quedar completado al final de 6 meses o de un año, depende del acuerdo que ellos hagan. Pero si en ese término de tiempo el caballo llegase a claudicar de algo que ustedes están reportando, que está en cuestionamiento entre el que vende y el que compra, vamos a decir, tiene síndrome navicular, tiene pinza larga, talón bajo, las radiografías tienen cambios en el hueso navicular y el dueño, el vendedor te dice, ok, yo pago las inyecciones intraarticulares porque es el mantenimiento que se le da. Pero si el caballo en tanto tiempo te falla, te regreso tu dinero o te doy la mitad. Todos los acuerdos que puedan establecerse entre comprador y vendedor, el veterinario simplemente es el mediador y el conciliador de esto para protección del comprador. Sí existen esos casos y son válidos y los he visto. ¿Alguna más? José, ¿me escuchas bien ahí? Ahí te oigo bien. Es que se me está entrecortando un poco. Yo te oigo bien. No supe si los videos los vieron bien, si todo corrió bien, no sé.
Venga, Taylor. Abre tu micrófono que no te oigo. Ah, no, bueno, ahí habla con la doctora. Todo bien, saludos, nos vemos. ¿Sí la viste? Sí, excelente. Gracias, gracias. Como siempre, excelente, excelente. Muchísimas gracias, qué gusto verte, te mando un abrazo. Saludos, Igualmente, amiga. José Luis, estamos en contactos. Igual yo le digo, Gracias. saludos. José, había una pregunta del doctor eh, Roberto o de apellido Juárez, tal vez lo que pasa es que se me desconectó el internet y volví a ingresar a la llamada Sí, y te me quedaba escucho. una pregunta pendiente, pero no alcancé a, no sé si la tengas tú ahí disponible en tu chat, A ver, Roberto Juárez, tal vez es el nombre. a ver, dice Camilo, súper, muchas gracias. Mafe, la mía, ya la contestó. Roberto Juárez, ¿se puede bloquear en un examen de compra? Y si se bloquea, Sí, creo. ¿es ese? Estaba casi de último ya. Sí, se puede bloquear en un examen de compra y si, Sí, ese. okay, y si se bloquea para diagnosticar una claudicación y se llega a infectar, ¿cómo se maneja? Buena pregunta y la respuesta es no, no puedes bloquear en un examen precompra. Y si tuvieses que llegar a tener que bloquear intraarticularmente, mi sugerencia sería que el veterinario del dueño del caballo se encargara de diagnosticar la claudicación. Tu función como médico veterinario del comprador cuando vas a hacer el examen precompra es hacer un examen clínico del caballo que en teoría debe de estar clínicamente sano. La otra recomendación es si el caballo que tú vas a examinar el día y la hora que lo haces y ese día está claudicando, puedes regresar a hacer el examen en otra ocasión diciéndole al dueño que el día que llegaste el caballo estaba muy claudicando mucho y que pues no se trataba de que fuera rechazado por la claudicación que está presentando, que revisaras porque a lo mejor el caballo llegas y te dicen pues lo erraron hace 2 días y un caballo recién herrado puede tener un clavo arrimado o puede tener el herraje muy ajustado y claudicar posterior al herraje. Entonces la respuesta es no, no debes bloquear o puedes bloquear un caballo en un examen precompra y no debes de involucrarte mucho en el caso, lo debe de hacer el veterinario del vendedor y cuando el caballo esté en condiciones de ser reevaluado, tú vas y lo reevalúas. La sugerencia de hacer otros procedimientos era, por ejemplo, rasurar el abdomen para ver si hay una evidencia de cicatriz por cirugía abdominal. Rasurar los talones para ver si hay evidencia de una neurectomía. Rasurar la cresta facial o el seno frontal para ver si hay evidencia de alguna trepanación. Pero tanto así como hacer bloqueos nerviosos y bloqueos intraarticulares, definitivamente la respuesta es no. ¿Sí me escucharon? Mafe, ¿no estás? ¿Me escuchan? Sí, pero Mafe parece que se volvió a salir. Tú Bueno, puedes leer las preguntas, pero creo que ya... eh, sí, yo para ver, claro que sí, pero ya no queda ninguna. Bueno, estamos terminando. Bueno, me toca agradecerte y a toda la gente que se quedó escuchando. Y bueno, muy interesante tu conferencia, José Luis. Espero conocerte pronto. Y bueno, si quieres hacer redondear algo al final, todo pues, tuyo. pues nada, simplemente agradecerles su tiempo, su paciencia. Yo espero que ustedes hayan o se lleven algo de esta plática y que les sea de utilidad en su trabajo. Y pues espero que no sea la última vez que hacemos esto. Y felicitarlos nuevamente porque han tenido una iniciativa increíble que ahora yo estoy tratando como de imitar un poco para también estar haciendo pláticas con la gente de mi país.
y pues les agradezco muchísimo la invitación y pues a seguir adelante con todo esto. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y bueno, claro que vamos a continuar y adelante con tu proyecto también, que por más que sean 3 colegas que te vean, es útil. 3, 2, que te vean es útil. Así que no marearse con el número de colegas que participan. Te mando un abrazo, un saludo fraterno para toda Latinoamérica y mañana nos vemos nuevamente. Perfecto, un abrazo cordial a todos y cuídense y esperemos que esta pandemia pase pronto, pero ahora ha arrojado cosas muy buenas como poder enlazarnos muchos colegas compartiendo algo de nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.